en temas políticos. En su comparecencia en el programa Estudio 24 Horas este viernes, el coordinador político del MRS, el doctor Edmundo Jarquín, calificó de innecesaria, errónea e inmoral la propuesta de reforma tributaria del gobierno. Jarquín considera que el gobierno es el responsable del congelamiento de la cooperación externa debido al fraude electoral de noviembre pasado, que hoy ha provocado la brecha presupuestaria que el Ejecutivo pretende rellenar con más impuestos, sacrificando a los sectores que dinamizan la economía de nuestro país. Una reforma orientada a obtener a corto plazo recursos para financiar el déficit fiscal. Ese déficit fiscal no existiría si el gobierno hace una de estas dos cosas o las dos cosas. En primer lugar, si llega a un acuerdo con la Unión Europea para que se restablezca la cooperación presupuestaria que se suspendió por el fraude electoral. Y en segundo lugar, si el gobierno utiliza la cooperación petrolera venezolana y la pone dentro del presupuesto. El gobierno no quiere hacer ninguna de las dos cosas, ni aceptar las consecuencias del fraude electoral de las pasadas elecciones, ni dejar de manejar como dinero bolsillo de Daniel Ortega y de su círculo la cooperación venezolana. Entonces, está poniendo la carga de toda la reforma tributaria y del déficit fiscal, producto de la suspensión de la cooperación europea, aunque algo tiene que ver la recesión económica mundial, y lo vamos a analizar, y la consecuente caída de los ingresos fiscales, está poniendo todo el peso de ese déficit fiscal sobre los hombros de los nicaragüenses y de los contribuyentes, de tal manera que es innecesaria desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista fiscal. Segundo, es desde el punto de vista técnico un error, porque un momento en que la actividad económica ha entrado en una fase recesiva, viene a agravar precisamente la inversión, viene a agravar el ahorro, en circunstancias que lo que más necesitamos en estos momentos para reactivar la economía es que las empresas, las personas, los consumidores tengan más recursos para invertir y más recursos para gastar. Hay que entender que esta es una reforma que le saca dinero a las empresas, le saca dinero a los consumidores para dárselo al Estado, pero ni siquiera para aumentar el gasto público, porque ya sabemos que el gasto público se ha venido reduciendo, en especial el gasto en inversión, el gasto en educación, el gasto en salud, de tal manera que desde el punto de vista técnico el gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que están haciendo todos los gobiernos del mundo, y desde el punto de vista político es inmoral. Es inmoral en primer lugar porque es consecuencia del fraude en las elecciones municipales de noviembre del año pasado. Es inmoral porque en medio de toda una verborrea tecnocrática, llamándole concertación tributaria, aquí lo que viene es un impuestazo mayor. Es inmoral porque está llena de engaños. Por ejemplo, por un lado se dice que se va a beneficiar a los trabajadores y, por ejemplo, se está proponiendo, cuestión que yo respaldo, elevar el techo de exención de impuestos sobre la renta de 50.000 córdobas al año a 75.000. Pero por otro lado, la reforma claramente dice establecer como base imponible los sueldos y salarios brutos sin ningún tipo de deducción. Actualmente, para calcular el impuesto sobre la renta, es sobre el ingreso neto, es decir, una vez deducida la carga que significa la cotización al Seguro Social. Ahora es sobre los salarios brutos, de tal manera que una enorme cantidad de asalariados, trabajadores, empleados, van a ser afectados. De tal manera que estamos frente a una reforma, repito, innecesaria desde el punto de vista fiscal y financiero, que es un error desde el punto de vista técnico y que políticamente es inmoral.